¿Qué tal, hermanos? Buenas noches, el Señor les bendiga. Gracias a nuestro Dios que tenemos esta nueva oportunidad de poder estar aquí y que podemos estar, hermanos, de nueva cuenta en este lunes para poder tomar estos minutos, poder tomar este tiempo para la meditación de la palabra. Espero, hermanos, que hayan tenido un excelente fin de semana, que su fin de semana haya sido próspero, haya sido bendecido y que pues esta semana que está iniciando esté llena, perdón, de muchas bendiciones, esté llena de muchas cosas buenas y positivas para cada uno de ustedes. Vamos a comenzar, hermanos, vamos a poder meditar, poder recibir este alimento espiritual y poder, hermanos, poder ser edificados por la palabra de nuestro Dios. Quisiera comenzar mencionándole, mencionándole algo respecto a los dones y a los talentos que nosotros como cristianos y como seres humanos tenemos. Dice la Escritura, hermanos, dice la palabra de Dios que todos sin excepción alguna, tenemos dones, tenemos talentos que han sido dados por Dios. Él nos lo ha otorgado, nos ha entregado esos talentos para poder servir dentro de la iglesia. Y es indudable, hermanos. Usted a lo mejor pudiera llegar a pensar o pudiéramos llegar a sentir que no tenemos ningún talento, pero la realidad o lo que dice la Escritura es que sí tenemos, hermanos, por lo menos un talento. Y ese talento el Señor nos lo ha entregado para poder producir fruto, para poder ponerlo al servicio de Él, pero también al servicio de la iglesia. Y en relación a esto, hermanos, en relación al tema de los talentos, quisiera comentar lo siguiente. Quizás usted a lo largo de su vida ha conocido personas que tengan un talento, hermanos, por encima de los demás. Puede ser en cuestión académica, puede ser en cuestión del deporte, de la música, pero si somos sinceros, hermanos, hay personas que de verdad tienen un talento sobresaliente, tienen un talento que está por encima de los demás. Y partimos de la idea de que todos tenemos un talento, pero que también hay personas que están por encima de ese talento natural o normal, por así decirlo, pues podemos darnos cuenta, hermanos, de esto en particular con las personas que logran ser sobresalientes en su vida, hermanos, a lo que se dedican y que logran conseguir cosas sumamente buenas y sumamente positivas. Y le decía, ¿no? Podemos ver esto claramente en el deporte, en la música, personas que son excepcionales, que tienen un talento pues nato, hermanos, quizás desde su infancia, que lo han desarrollado y bueno, pues han alcanzado cosas sumamente buenas en su vida. Ahora, dentro de la escritura, hermanos, nosotros también podemos conocer personas con mucho talento, personas que fueron o que destacaron, mejor dicho, que destacaron en su ámbito, destacaron en su vida, precisamente por estos talentos tan grandes, tan importantes que llegaron a tener en su vida. Y un ejemplo muy claro, hermanos, un ejemplo muy claro del talento tiene que ver con el apóstol Pablo. Sé que en muchas ocasiones, en muchos momentos hemos hablado de Pablo y podemos aprender grandes cosas de este personaje. Dice la escritura, hermanos, y además referencias históricas, que Pablo era un hombre sumamente talentoso. Tan solo él había sido instruido a los pies de uno de los maestros, de los eruditos más importantes de aquel tiempo. Y me refiero, hermanos, al maestro Gamaliel, una persona que tenía, hermanos, muchos conocimientos, que era muy respetado socialmente por esa jerarquía que llegó a tener, hermanos, por su conocimiento y, hermanos, por la influencia en relación a la ley que tenía en aquel entonces. Además de esto, de que Pablo había sido instruido por Gamaliel, pues él también, hermanos, era un políglota, según nos dicen referencias históricas. Él conocía y hablaba diferentes idiomas y además de que manejaba la ley, hermanos, con una habilidad impresionante. Entonces, una de las de los puntos débiles, hermanos, que podríamos mencionar de las personas talentosas que llegan a tener mucho talento, tiene que ver, hermanos, con una confianza excesiva que llegan a tener en relación a sus talentos. Es decir, hay personas que llegan a ser tan talentosas, llegan a desarrollar su talento de una manera tan impresionante que se confían, hermanos, demasiado. Por ejemplo, si una persona tiene muchísimo talento para tocar algún instrumento, puede llegar a confiarse en el sentido de decir, bueno, pues ya no tengo que practicar, ya no tengo que seguir mejorando, de todas formas mi talento
me va a rescatar, ¿no? Por así decirlo, mi talento me va a ayudar, me va a seguir apoyando, entonces no es necesario como esforzarme o seguir practicando porque tengo un gran talento. Ese pudiera ser el talón de Aquiles, hermanos, o la debilidad de las personas que tienen mucho talento. Se confían de sus capacidades y dejan de esforzarse y dejan de trabajar. Ahora, ¿cómo podemos vencer esto, hermanos? ¿Cómo podemos vencer quizás esta sobreconfianza? ¿Cómo podemos vencer esta confianza excesiva que podemos llegar a generar con los talentos y los dones que el Señor nos ha otorgado? Lo podemos, hermanos, resumir en una sola palabra. Si usted tiene talentos que lo distinguen, tiene talentos que lo han llevado a conseguir cosas muy buenas en su vida personal, pero también dentro de la iglesia, para no caer en esta debilidad y en este talón de Aquiles de la autoconfianza, necesitamos, hermanos, de disciplina. Y el apóstol Pablo es un claro ejemplo de esta disciplina. Él, hermanos, a pesar, mencionábamos ahorita, ¿no?, de todos los talentos que él tenía, era una persona sumamente disciplinada. Él, en las cartas que escribe a las iglesias, nos menciona, hermanos, que él, de todos los apóstoles, él era el que más trabajaba, el que más se esforzaba, a pesar de ser el apóstol quizás más talentoso que había, hermanos, en la iglesia del primer siglo. Entonces, para poder vencer la autoconfianza de nuestros talentos que todos tenemos, eso me gustaría, hermanos, volver a ser enfático en esta parte. Usted tiene talentos, yo tengo talentos, y para no generar una sobreconfianza en esos talentos, necesitamos de disciplina. Ahora, ¿realmente, hermanos, somos personas disciplinadas? ¿Qué tanto nosotros tenemos ejercitado el hábito de la disciplina? Y la disciplina me refiero, hermanos, a tener un orden, a tener una estructura, a tener, hermanos, como esa intención de poder seguir trabajando, de seguir esforzándonos a pesar de los talentos que lleguemos a tener en nuestra vida espiritual. La disciplina es fundamental para nuestra vida espiritual. Necesitamos ser disciplinados, hermanos, si queremos servir de una manera adecuada dentro de la iglesia. Ahora, ¿de qué manera y de qué forma nos damos cuenta si somos personas o si somos cristianos que viven con autodisciplina? Me gustaría compartir con usted 3 puntos, hermanos, hablar de 3 puntos para realmente poder conocer si ejercitamos la disciplina o si somos cristianos con disciplina. El primer punto el primer concepto, hermanos, que quisiera hablar con usted y para darnos cuenta de si realmente somos disciplinados, tiene que ver con la organización. Si nosotros somos disciplinados, la primera forma de darnos cuenta si lo somos es, hermanos, si somos personas, si somos cristianos que viven bajo la organización. Y la organización, hermanos, es algo muy importante para nuestra vida espiritual. Y quisiera ponerle un ejemplo. Cuando nosotros vemos en los evangelios que el Señor Jesucristo alimentó a 5,000 personas, lo primero que viene a mi cabeza, hermanos, es la tremenda organización que tuvo que tener el Señor Jesucristo y los apóstoles para darle de comer a tantas personas. Si usted ha participado en su congregación en reuniones de jóvenes, en reuniones de mujeres o cualquier tipo de reunión, usted me dará la razón de que es bastante complejo, hermanos. Es en ocasiones difícil darle de comer a 200, a 300 personas. Se requiere de mucha organización para poder atender a los hermanos de una manera adecuada. Ahora, ¿se imagina el organizar y darle de comer a 5,000 personas? Era una tarea tremenda, hermanos, era una tarea titánica. Sin embargo, como el Señor Jesús, hermanos, vivía bajo la disciplina, como era organizado, pudieron darle de comer a tantas personas. Entonces, uno de los ejemplos más claros, además de Pablo, que tenemos en la Escritura en relación a la disciplina, pero en relación a la organización, tiene que ver con el Señor Jesús. Él, hermanos, era bastante organizado. Y una muestra de esto que estamos comentando tiene que ver con la alimentación a los 5,000. Solamente una persona con disciplina y con organización podía darle de comer a tantas personas. ¿Sí? Ahora, cuando estaba en la universidad, hermanos, uno de mis maestros nos comentó, nos dio una frase que hasta la fecha la sigo recordando perfectamente. Y esa frase es la siguiente, hermanos. Él nos dijo en una ocasión: así como tienes tu cuarto, tienes tu vida. Y se la vuelvo a repetir: así como tienes tu cuarto, tienes tu vida.
Y cuando yo escuché esta frase, hermanos, cuando yo escuché esta frase, recordé cómo había dejado mi cuarto, pues antes de salir de casa, y era, hermanos, un total desorden. Siendo sinceros, hermanos, era un total desorden, la ropa tirada, los zapatos desorganizados, en fin, mi cuarto, hermanos, era un total desorden. Entonces, cuando mi maestro me dice, así como tienes tu cuarto, tienes tu vida, pues fue bastante, de bastante impacto para mí. Dije, bueno, pues tiene mucho razón, ¿no? Si yo no puedo organizar mi cuarto, entonces mucho menos puedo organizar mi vida. Si así tengo mi cuarto, entonces así también voy a tener mi vida. Ahora, le cambié un poquito la frase. Así como nosotros, hermanos, tenemos organizado nuestro cuarto, así tenemos organizada nuestra vida espiritual. Y cuando hablamos de organización, me refiero a un orden, hermanos, que tengamos en nuestra vida espiritual. Me refiero también a si tenemos realmente planificado, si tenemos organizado lo que nosotros hacemos para Dios. Por ejemplo, me gustaría preguntarle, ¿tenemos una hora establecida para orar? ¿Tenemos organizado, hermanos, una hora en particular, ya sea en la mañana, en la tarde o por la noche, donde nosotros hemos determinado poder dirigirnos a Dios en oración? ¿Tenemos organizada una hora en particular para poder estudiar la palabra? Es más, si yo le preguntara a usted si tiene ya calendarizado las actividades de la congregación donde se reúne, si yo le preguntara, hermano o hermana, ¿podría decirme qué actividad toca dentro de 15 días para la congregación? Eso tiene que ver con organización. Muchas de las veces, hermanos, nos organizamos quizás muy bien en nuestra vida personal, en el trabajo o en la escuela, pero cuando se trata de las cosas de Dios, lo dejamos en segundo término. No le damos esa estructura, no le damos esa forma que realmente necesitamos para nuestra vida espiritual. Ahora, yo quisiera hacerle también la siguiente pregunta. Dios se merece, hermanos, que hagamos las cosas al aventón. Él se merece que hagamos las cosas al ahí se va, como decimos popularmente, porque cuando no planificamos, cuando no organizamos, estamos haciendo las cosas al aventón. Estamos haciendo las cosas al ahí se va. Y Dios, hermanos, Dios como tal, no se merece que hagamos las cosas al aventón. Y para no hacerlo de esta manera, necesitamos planificar, necesitamos organizarnos para poder servirle a Dios de mejor manera. Entonces, me gustaría que quedara esa pregunta al aire. ¿Qué tan organizados somos, hermanos? ¿Realmente tiene usted organizada su vida espiritual? Yo sinceramente, hermanos, de los 3 puntos que voy a compartir con usted, la organización es lo que más me cuesta. Todavía, hermanos, estoy luchando con esa parte de tener organizada, de tener ordenada mi vida espiritual, y es un punto que pues realmente tengo que mejorar. Pero hágase esta pregunta a nivel personal. ¿Es usted una persona o un cristiano organizado? Si somos organizados, estamos cumpliendo una parte fundamental de la disciplina espiritual. Número 2. Un cristiano o una cristiana con autodisciplina o con disciplina espiritual es un cristiano, hermanos, que administra sabiamente su tiempo. Sí, hermanos, una persona o un cristiano disciplinado siempre o se va a esforzar, no siempre quizás, pero se va a esforzar en la medida de lo posible para tener organizado su tiempo, ¿sí? Para administrar sabiamente su tiempo. Tenemos 24 horas del día y de esas 24 horas, pues por lo regular, hermanos, de 6 a 8 horas, nosotros la dedicamos al descanso. Estamos dormidos, estamos descansando, estamos recuperando energía para el día siguiente. Ahora, quitando esas 8 horas, ¿qué tan bien, hermanos, nosotros administramos nuestro tiempo? Realmente tenemos determinado tiempo en particular para destinarlo al trabajo, destinarlo a la familia, pero sobre todo destinarlo para Dios. Cuando yo escucho, hermanos, la palabra administrar, casi siempre hago referencia o hago conexión con temas económicos. Y a veces me ha sucedido, hermanos, que llega la quincena y sé que tengo que administrar ese recurso, sé que tengo que administrar pues ese sueldo que gracias a Dios puedo contar con él y puedo tener para los diferentes gastos que puedan salir. Pero se da la situación, hermanos, y creo que esto es bastante común, de que no administro sabiamente pues ese dinero, ese sueldo que tengo,
Y ya me urge, hermanos, me urge llegar a la quincena para poder salir de esos pendientes. Quizás si administro de manera equivocada mis recursos económicos, puedo esperar a la siguiente quincena para poder tener más dinero. Pero con el tiempo, hermanos, con el tiempo, mis hermanos, no podemos hacer lo mismo. Si yo administro equivocadamente 5 minutos de mi tiempo, no puedo esperar a la siguiente quincena para poder recibir esos 5 minutos otra vez. Es decir, si yo malgasto 5 minutos, esos 5 minutos ya no los vuelvo a recuperar. Es por eso que debemos de ser sumamente cautos, hermanos, sumamente sabios para poder administrar nuestro tiempo. Y ahora que pues en esta era, hermanos, de la modernidad y de la tecnología, que tenemos bastantes distractores, que en ocasiones se nos van las horas, quizás en el celular, se nos va las horas haciendo cosas que realmente no son productivas para nuestra vida espiritual. A veces cuando uno ya más se acuerda, ya tenemos 1 hora viendo tele, ya tenemos 2 horas en el teléfono, y ese tiempo, hermanos, como tal, ya no lo podemos recuperar. Cuando realmente pudimos utilizarlo, pudimos enfocar ese recurso, hermanos, que ya no podemos volver a conseguir, como lo es el tiempo, en cosas mucho más productivas y de mayor edificación para cada uno de nosotros. Fíjense, hermanos, quiero volver a hablar del Señor Jesucristo en este punto, porque creo que es la referencia de disciplina más importante y más perfecta que nosotros tenemos. Decíamos en el punto anterior que el Señor Jesucristo era sumamente organizado, pero también Él administraba, hermanos, de una manera perfecta, de una manera implacable, el tiempo que tenía. Sabemos que solamente, hermanos, Él tenía 3 años de tiempo para poder cumplir pues esa misión que había sido asignada por su Padre. Tenía solamente 3 años, hermanos. Pero cuando nosotros vemos su vida, cuando nosotros vemos los evangelios, nos damos cuenta que pudo cumplir perfectamente ese plan y ese propósito que su Padre había determinado para él. ¿Pero por qué lo hizo, hermanos? Porque administró sabiamente su tiempo. Si el Señor no hubiera administrado de una manera correcta su tiempo, si hubiera dejado pasar, hermanos, un mes, aunque sea, hubiera tenido complicaciones para poder cumplir ese propósito que él tenía. Pero siempre, hermanos, vemos al Señor Jesús administrando sabiamente su tiempo. Ahora, el Señor Jesucristo sabía que tenía 3 años, hermanos. Tenía 3 años de tiempo. La pregunta es, ¿usted lo sabe? ¿Usted sabe realmente cuánto tiempo le queda? Yo sé, hermanos, cuánto tiempo me queda. Porque gastamos el tiempo, hermanos, como si fuéramos a vivir eternamente. Pero la realidad es que nuestro tiempo en esta tierra es limitado. Por lo tanto, tenemos que ser muy prudentes, muy inteligentes para poder administrar el tiempo que el Señor nos ha otorgado. Y una característica de la disciplina espiritual, hermanos, tiene que ver precisamente con esto. ¿En qué gastamos nuestro tiempo, hermanos? ¿En qué gastamos nuestro tiempo? Si usted está viendo esta transmisión, está utilizando su tiempo de una manera adecuada. No porque yo esté, hermanos, dando esta meditación en esta noche, no es por eso, sino porque estamos ocupando nuestro tiempo como tal en algo que sea productivo para nosotros. Estamos ocupando este tiempo para dedicárselo a Dios, para escuchar su palabra, y es un tiempo que estamos invirtiendo de una manera adecuada. El detalle o el problema inicia cuando este tiempo limitado que tenemos lo ocupamos o lo invertimos en cosas que no son de beneficio para nosotros. Gastamos mucho tiempo, hermanos, pensando en cosas, hermanos, irracionales, en cosas que no tienen sentido, cuando ese tiempo podemos ocuparlo para poder servir a los demás y para poder servir a nuestro Dios. Entonces, ese es el segundo punto, hermanos. Si somos personas disciplinadas, si tenemos disciplina espiritual, vamos a poder administrar sabiamente nuestro tiempo. Número 3, y con esto quisiera finalizar. Se me olvidó comentarles, hermanos, que esta clase la segmenté en 2 partes. El día de hoy vamos a hablar de 3 puntos de la disciplina espiritual, y si Dios lo permite, dentro de 15 días hablaremos de otros 3 puntos importantes para poder obtener esta disciplina espiritual. Pero el día de hoy, hermanos, vamos a cerrar con este tercer punto de la disciplina espiritual. Ya hablamos de 3 cosas. Número 1, hablamos de
ser organizados, hermanos, tenemos que tener organizada nuestra vida espiritual, tenemos que administrar sabiamente nuestro tiempo y por último, necesitamos poner atención a los pequeños detalles. Acompáñeme por favor ahí al Evangelio de Lucas, capítulo 8. Lucas, capítulo 8, del verso 43 en adelante. Lucas, capítulo 8, del verso 43 en adelante. Una historia bastante conocida por cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Lucas capítulo 8 del verso 43 en adelante dice: pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, Jesús le responde: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Esta historia, hermanos, es bastante interesante y sé que la he escuchado en muchas ocasiones, pero tiene mucho que ver con la disciplina espiritual. Y de nueva cuenta retornamos a poner como ejemplo a Jesucristo. Fíjense, hermanos, esta historia es muy interesante, sobre todo por la reacción que tienen los apóstoles. Y lo acabamos de leer, hermanos. Dice la Escritura que el Señor Jesucristo, como regularmente sucedía, llegaba a una aldea, llegaba a un pueblo en particular y la gente, hermanos, se amontonaba. La gente llegaba, la multitud sabía quién era Jesús, sabía de los milagros que podía hacer y, hermanos, se juntaba bastante gente para poder recibir al Señor. Y en una de estas situaciones, nos dice la Escritura, relata el evangelista Lucas, que Jesús llega, hermanos, a cierto lugar y, hermanos, la multitud empieza a llegar. Sin embargo, aquí sucede, hermanos, algo sumamente particular. Dice el Señor Jesús que mientras pasaba por la multitud, Él siente, hermanos, que alguien le ha tocado y que eventualmente un poder ha salido de Él. Y cuando esto sucede, hermanos, se dirige a los apóstoles y les dice: alguien me ha tocado porque he sentido que un poder ha salido de mí. Y los apóstoles, hermanos, como muy sorprendidos, muy indignados, le dicen: Señor, es que pues es bastante gente la que está aquí. Claro que alguien te ha tocado, claro que quizás has sentido que un poder ha salido de ti, porque pues muchas personas están aquí. Ahí lo que está sucediendo, hermanos, es que los apóstoles no están prestando atención a los pequeños detalles. Pero el Señor Jesús, hermanos, sí está muy pendiente, sí está sumamente atento a los pequeños detalles. Y de ese pequeño detalle, hermanos, se da pues un milagro sumamente sorprendente. Dice la Escritura, hermanos, que esta mujer padecía de flujo de sangre desde hacía muchos años y que gracias a este pequeño detalle que nota el Señor Jesús, la mujer toca al Señor Jesucristo, al instante es sanada y posteriormente Jesús le dice: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Pero todo esto sucede, hermanos, porque Jesús presta atención a ese pequeño detalle. Y si el Señor no lo hace, si Jesús no presta atención a esto, hermanos, pues quizás ni siquiera la mujer hubiera sido sanada. Pero como presta atención a lo pequeño, a los detalles mínimos, se da esta maravillosa historia. Ahora, esta aplicación, hermanos, es muy importante en nuestra vida espiritual porque usted y yo, así como lo hizo Jesucristo, necesitamos prestar atención a los pequeños detalles. Porque en ocasiones, hermanos, suceden problemas dentro de la iglesia o suceden adversidades dentro de nuestra vida espiritual que pudimos haber evitado, pudimos haber combatido si hubiéramos prestado atención a los pequeños detalles. Es lo que sucede, por ejemplo, con el cáncer. Cuando una persona se va a tratar, hermanos, por esta terrible enfermedad, los doctores tienen un discurso que repiten mucho y ese discurso es el siguiente: si esta enfermedad se detecta a tiempo, realmente podemos hacer muchas cosas. La persona puede recuperarse si la enfermedad se detecta a tiempo. Pero ¿cómo se detecta una enfermedad a tiempo, hermanos? Si prestamos atención a los pequeños detalles.
el detalle con nosotros, hermanos, es que los detalles mínimos, los detalles pequeños, muchas de las veces los ignoramos. Cuando un hermano dentro de la iglesia se aleja, hermanos, y ya no tiene nada que ver, ya no quiere relacionarse con la iglesia, quiere abandonar su relación con Dios, antes de que esto suceda, el hermano o la hermana da pequeños indicios, da pequeños detalles de que algo está mal en su vida espiritual. No es que un hermano se aleje de la iglesia, hermanos, de la noche a la mañana o de un día para otro. Realmente, con el paso del tiempo, en los domingos, en los sábados donde nos reunimos, empezamos a ver pequeñas diferencias, empezamos a ver pequeños detalles. Pero si nosotros no estamos atentos, hermanos, a esas cuestiones mínimas, no podemos ayudar o no podemos atender el desánimo espiritual de una manera oportuna. Nos damos cuenta cuando la hermano o la hermana ya se ha alejado, ya no quiere relacionarse con la iglesia y ya, hermano, se ha alejado totalmente pues de la fe que tiene en el Señor. Sin embargo, si nosotros prestamos atención, hermanos, a esos pequeños detalles, podemos llegar a salvar un alma. Y no solamente en relación a esto, no, en relación a otras personas. Si usted presta atención a los pequeños detalles, no en otras personas, sino también en usted, podemos llegar, hermanos, a atender problemas y dificultades en un tiempo oportuno. Y también tiene que ver, hermanos, con nuestro desánimo espiritual. Si yo ya empiezo a notar esos mínimos detalles de que ya me cuesta ir a la iglesia, ya me ocasiona cierta dificultad hacer oración o estudiar la palabra, esos pequeños detalles pueden ser una referencia importante para mí, para poder atenderlo, poder solicitar ayuda si lo determino de esa manera y poder atender ese desánimo espiritual. Pero tristemente, hermanos, pocos hermanos dentro de la iglesia prestan atención a los pequeños detalles. Jesús lo hizo. Jesús lo hizo con esta mujer del flujo de sangre. Y para poder vivir en disciplina espiritual necesitamos prestar atención, a los pequeños detalles. Prestar atención a esos pequeños indicios que nos pueden ayudar a poder servir a un hermano dentro de la iglesia y también, hermanos, para poder ayudarnos a nosotros mismos. Entonces, sería importante que en esta noche pudiéramos hacer una autoevaluación, una introspección de nosotros mismos y poder verificar qué tanta disciplina tenemos en este momento en relación a estos 3 puntos. Hablamos de 3 cosas, mis hermanos. Quisiera hacer esta pequeña remembranza, esta pequeña recapitulación para poder cerrar la clase de esta noche. Hemos hablado de la disciplina, de la importancia que tiene para nuestra vida espiritual debido a los talentos, hermanos, o a los múltiples talentos que podamos llegar a tener en nuestra vida. Una persona talentosa tiene que acompañar siempre el trabajo y el esfuerzo para poder acrecentar esos talentos, para que esos talentos puedan producir fruto, puedan producir un servicio apropiado dentro de la iglesia. Pero para poder poner a trabajar esos talentos de una manera adecuada, de una manera positiva, necesitamos la disciplina. ¿Y cómo sabemos si tenemos disciplina? Hemos hablado de 3 cosas. Sea organizado, mantenga organizada su vida espiritual, utilice sabiamente su tiempo y número 3, prestemos atención a los pequeños detalles. Si practicamos estas 3 virtudes, hermanos, si practicamos estos 3 hábitos dentro de nuestra vida espiritual, entonces tenemos disciplina espiritual, tenemos disciplina en nuestro servicio a Dios. Pero si como me sucedió a mí, hermanos, se dio cuenta de que necesita trabajar en esto, pues entonces, hermanos, démosle la importancia que merece. Esta solamente es la primera parte del tema de disciplina espiritual. Si Dios lo permite, dentro de 15 días, hermanos, hablaremos de otros 3 hábitos que podemos desarrollar, que necesitamos atender para poder vivir bajo disciplina espiritual. Espero, mis hermanos, que este tema haya sido de provecho, de beneficio para su vida espiritual y démosle realmente, hermanos, la importancia que merece a la disciplina. Podemos tener muchos talentos, el Señor nos pudo haber otorgado muchos talentos, pero si no tenemos disciplina, si no contamos con disciplina, no vamos a poder aprovechar a un 100% esos talentos. Es por eso, mis hermanos, que es importante que atendamos la disciplina, que busquemos la disciplina para poder mejorar constantemente nuestra relación con Dios. Agradezco mucho su tiempo, su atención y espero, mis hermanos, que hayan tenido un día excelente y que pues esta pequeña meditación sea de beneficio para cada uno de nosotros.
así como estamos, vamos a ir a Dios en oración para poder despedirnos y poder encomendarnos en sus manos. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en esta noche queremos agradecerle la vida, la salud y la oportunidad de poder escuchar su palabra. Sabemos, Padre, de la importancia de la disciplina y es por eso que queremos pedirle de su apoyo y de su ayuda para poder buscar esta disciplina, para poder buscar esa organización, para poder buscar esa administración sabia de nuestro tiempo y poder prestar atención a los pequeños detalles. Ayúdenos, Padre, cada día a poder mejorar delante de su presencia y permítanos poder conseguir, Señor, y poder alcanzar esta disciplina en nuestra vida espiritual, sea con nosotros, Padre, sea con su iglesia sobre la faz de la tierra, y permítanos, Padre, que esta semana esté llena de oportunidades y de bendiciones para poder servirle como usted lo merece. Gracias por su amor, gracias por su misericordia, y le suplicamos, Padre, que usted nos acompañe en nuestro descanso y nos acompañe en esta noche. Pedimos y agradecemos esto juntamente con el perdón de nuestras faltas en el bendito nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, entonces con esto finalizamos, con esto cerramos la clase del día de hoy. Les mando un fuerte abrazo y que tengan una excelente semana. El Señor les bendiga.